bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 1 del libro de los Romanos. Todos aquellos que hemos estado lejos de casa, lejos de nuestros seres amados, sabemos cuán importante es recibir una carta. Cuando la tenemos en nuestra mano, con emoción la abrimos, nos sentamos y disfrutamos una y otra vez lo que esa persona amada nos escribe. Hoy abrimos una de las primeras cartas que escribió Pablo. Sin duda, esta será una carta emocionante, al igual que el resto de las cartas que Pablo escribió a las diferentes iglesias. Algunos historiadores registran que Pablo escribió esta carta a los romanos al menos por 3 razones. La primera de ellas, para preparar su llegada futura a ese lugar. La segunda, para aclarar ciertas dudas con relación a algunas enseñanzas que él había dado. Y la tercera, para promover la unidad dentro de la iglesia. Entonces, con la emoción que caracteriza a aquellos que estudian la palabra de Dios, sentémonos y abramos la primera carta de Pablo en el primer capítulo a los romanos. Y veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos el saludo que Pablo escribe en los primeros versículos del 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por medio de sus profetas en las sagradas escrituras, acerca de su Hijo, que según la carne era del linaje de David, quien fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de los muertos, a saber, nuestro Señor Jesucristo. Por medio de él recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe, por amor a su nombre, en todas las naciones, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados también santos, gracia y paz a vosotros, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como podemos ver, como toda carta tiene un saludo. Y de entrada, Pablo nos enseña algunas lecciones importantes. La primera de ellas es que Pablo era un apóstol no por mandato o una imposición de hombre, sino por un llamado de Dios. La segunda lección es que el tema central de Pablo era y seguía siendo Jesucristo. Y la tercera lección es que el apostolado está basado en obediencia y también en amor. Veamos ahora lo que registran los versos 8 al 10. Primero doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, de que todo el mundo se habla de vuestra fe. Porque Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, es testigo de que sin cesar os recuerdo en mis oraciones. Y ruego ahora, de alguna manera, por la voluntad de Dios, tenga a fin un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo tenía ansiedad de ver a sus hermanos. Recordemos que había estado con ellos en algún tiempo, pero ahora estando lejos les escribe con el profundo deseo de en algún momento encontrarse una vez más con ellos. Aquí aprendemos unas lecciones más que nos ayudarán a nuestro crecimiento espiritual. La primera lección es que debemos mantenernos en oración constante. Debemos orar los unos por los otros. Una segunda lección es que es necesario dar frutos como parte del crecimiento espiritual. Pablo anhelaba ver frutos en los hermanos de Roma. Una tercera lección es que no debemos avergonzarnos del evangelio. Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios. Y debemos proclamarlo a todos aquellos que lo necesitan. Una cuarta lección es que para sobrevivir en este mundo es necesario hacerlo por fe. Pablo dijo que el justo vivirá por su fe. Notemos ahora lo que registra el verso 18 y 19.
la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que suprimen la verdad con su injusticia. Lo que se puede conocer de Dios es manifiesto a ellos, porque Dios se lo manifestó. Ahora, Pablo se ocupa de hablar de la condición social en la que se encontraban en aquel entonces. Es más, el versículo 22 dice que ellos se jactaban de ser sabios y se volvieron necios. Está hablando de una sociedad que le dio la espalda a Dios. Evidentemente, esta sociedad tenía características, y déjame decirte que las características que tenía la sociedad en aquel entonces no es muy lejana de la sociedad en la que nosotros vivimos en este momento. Notemos algunas características de esa sociedad en la cual se encontraba Pablo y sus hermanos en Roma en aquel entonces. En primer lugar, cambiaron lo corruptible por lo incorruptible. Es decir, todas aquellas cosas que eran de origen eternas, ellos las desecharon y ahora preferían vivir en medio de la corrupción. Una segunda característica es que ellos deshonraban a su propio cuerpo. Dice que se dejaron llevar por sus pasiones, cambiaron lo natural por algo que no era correcto, y sus deseos eran saciados mujeres con mujeres y hombres con hombres. ¿Te das cuenta? Es una sociedad similar a la que vivimos hoy en día. Una tercera característica es que adoran a la creación o a la criatura y no al creador. Y otra característica es que tienen una mente depravada. Y toda la inclinación es de acuerdo a únicamente hacer lo malo. Así que en medio de esta sociedad, Pablo escribe esta carta a los romanos para que ellos se mantengan firmes bajo los principios que establece la palabra, ya que en aquel entonces como ahora, los valores morales, éticos, espirituales estaban echados por el suelo y ahora todo era perversión. Sin embargo, Pablo sabía que cada uno de ellos podía mantenerse firmes. Ahora, ¿cuál era el fin o cuál sería el fin de aquellos que le habían dado la espalda a Dios? Notemos lo que registra el verso 32. A pesar de conocer el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que lo cometen, sino que se complacen también en los que la practican. Así que Pablo, en medio de esta sociedad, escribe esta carta a sus hermanos de Roma. Y hoy hemos abierto entusiasmados esta carta y sin duda seguiremos disfrutando de ella y las demás cartas que Pablo ha escrito. Pero en esta hora, permíteme, para finalizar en esta hora, decirte que si tú estás moviéndote en medio de una sociedad cuya conciencia está pervertida por el pecado, una sociedad que le ha dado la espalda a Dios, una sociedad que cambia lo incorruptible por algo corruptible, una sociedad que da rienda suelta a sus deseos pecaminosos, una sociedad que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno, que no es capaz de discernir el camino del bien entre el camino del mal. Es posible que podamos nosotros mantenernos firmes en medio de esta sociedad. Es la invitación que Pablo le hace a los romanos y les expone la condición, pero también les dice que ellos deben vivir por fe. Tú y yo también debemos hacer lo mismo. Y aquella carta escrita a los romanos en su primer capítulo también es una invitación para nosotros a mantener los valores de la palabra de Dios intactos en nuestro corazón, para que nuestras nuevas generaciones puedan andar por caminos de bien y no caminos de mal. Me gustaría orar por ti en esta hora, para que el Señor te dé la oportunidad y el privilegio de mantenerte firme aún ante las presiones de esta sociedad. Si tú deseas que ore por ti en este momento, entonces inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque hoy abrimos esta maravillosa carta a los romanos. También son principios que están
establecidos para nuestros días. Ayúdanos a atesorarlos en nuestro corazón y a ser receptivos de los consejos que recibiremos a través de esta hermosa carta. Bendice todos aquellos que hoy luchan por mantenerse firmes, para que a través de tu Espíritu Santo podamos obtener la victoria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.